El robot es eso, esta consola y bueno, la torre, pero la torre es como una laparoscopia. Lo importante es, esos son los instrumentos que guío yo desde aquí. Nos encontramos dentro de un quirófano y por instrumentos, Carlos Núñez se refiere a 4 brazos mecánicos que introducen las herramientas quirúrgicas en el paciente por unos agujeros minúsculos. Quita la sonda. Toma. Habla a la fotógrafa. Sentado a 2 metros de distancia, Carlos, jefe de urología de este hospital madrileño, maneja este robot llamado Da Vinci. Apoya su frente en un visor que le permite ver el interior del paciente a través de una cámara que ha introducido uno de sus brazos. Y con una especie de joysticks, mueve las pinzas y el resto del instrumental con el que quiere quitar la vejiga de José, que tiene un tumor. La cirugía robótica es ya una realidad en la sanidad española. Pero será solo un mero juguete comparado con los avances científicos y tecnológicos que definirán la medicina del futuro y que nos ayudarán a vivir cada vez más años y en mejores condiciones de salud. Mediante ingeniería genética han modificado sus linfocitos T, se los han vuelto a introducir y han conseguido atacar las células cancerígenas. A operar combinando la impresión 3D y la realidad virtual, proyectando, por ejemplo, un holograma sobre el propio paciente. Hoy, la universalidad y la calidad de nuestros servicios sanitarios están consideradas de las mejores del mundo. España cuenta con una red hospitalaria moderna, centros de salud distribuidos por todo el territorio, profesionales de primer nivel y centros de investigación biomédica de excelencia. Sin embargo, una palabra definirá la sociedad del futuro: envejecimiento. Seremos una población cada vez más longeva y se espera que aumente la prevalencia de enfermedades como las cardíacas, las pulmonares o demencias como el Alzheimer. Esta realidad obligará a que nuestra gestión sanitaria tenga que virar hacia un modelo mucho más preventivo y personalizado. En ese camino nos acompañarán cada vez más innovaciones como la generalización de las células madre, el uso masivo de datos, la inteligencia artificial o la robótica avanzada. Estar enfermo hoy no supone lo mismo que hace décadas. En el futuro, las nuevas tecnologías y terapias harán que de nuevo volvamos a vivir esta experiencia de forma completamente diferente. ¿Cómo nos curarán en el futuro? ¿Ves dónde estamos mirando? Así no me podría acercar con mis ojos. En cambio, esto me lo permite. Pero al tiempo me permite meter unos instrumentos que mira cómo giran. Mira mi mano. Es que me permite trabajar en espacio así, mejor casi que con cirugía abierta. Carlos maneja con soltura el Da Vinci. Sentado en la consola del robot, mira por el visor y todo lo que ve son ventajas. La coordinación ojo-mano. En la laparoscopia me lleva la cámara el ayudante y aquí la llevo yo. Con lo cual yo decido si estoy cómodo a esta distancia o a esta. En cambio en la laparoscopia es el ayudante el que me decide a qué distancia trabajamos. Es como un piloto de rally, por mucha coordinación que tenga con su copiloto, a veces se puede salir. La operación continúa. A través del robot, Carlos suelta la vejiga y revisa que no haya metástasis en los uréteres. Extrae una parte y la manda a analizar. Con décadas de experiencia a sus espaldas, Carlos ni siquiera podía soñar con algo como el Da Vinci al inicio de su carrera. A lo largo de todo este tiempo, ha visto cómo la medicina ha ido evolucionando de forma vertiginosa. No existen razones para pensar que no lo seguirá haciendo. En el futuro, la nueva medicina estará definida principalmente por 2 P's. Precisión
y personalización. Lluís Montoliu es el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Paulatinamente vamos a ir transitando desde los tratamientos actuales, que son genéricos. Una misma droga, un mismo medicamento se administra a muchas personas que tienen una misma enfermedad, pero no todos perciben una mejora en esta enfermedad, y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar toda la diversidad genética que tenemos cada uno de nosotros y a cada persona administrarle no solamente el medicamento, sino la dosis que a esa persona le vaya a servir para curar o para aliviar. Bueno, en realidad habrá otra P que se unirá a las anteriores. La preventiva yo la convertiría en una D de Dinamarca, porque la convertiría en el diagnóstico, ¿no? Antes de intervenir en una persona y decidir cuál es el mejor tratamiento que necesita, hay que averiguar qué es lo que ha causado esa patología, esa enfermedad. Y para eso lo que hay que invertir es en desarrollar buenos diagnósticos. Diagnósticos que para la gran mayoría de enfermedades que tienen una base genética estaríamos hablando de diagnósticos genéticos. Han pasado 21 años desde la publicación de las primeras versiones del genoma humano y ahora por primera vez lo han descifrado al completo. En las 2 últimas décadas, la comunidad científica ha pormenorizado el mapa de nuestros genes. Esto permitirá que el médico pueda ver en él la predisposición que tenemos a sufrir una u otra enfermedad genética y así poder prevenirla. Una persona puede tener, por el diagnóstico genético, la posibilidad de desarrollar una determinada enfermedad, pero si actúa previniendo la aparición de esa enfermedad, por ejemplo, interviniendo en dieta, interviniendo en deporte, interviniendo en lo que es el estilo de vida, podemos retrasar o incluso impedir la aparición de una enfermedad. Y por la misma, una persona que tenga bajo riesgo en desarrollar, por ejemplo, un cáncer de colon, si no se cuida, si no tiene una dieta, pues a pesar de que la genética no le llevaría a desarrollar esa patología, la va a acabar desarrollando, ¿no? La prevención contribuirá enormemente a mejorar el diagnóstico de la enfermedad, pero también cambiará la propia gestión sanitaria. Estamos continuamente intentando hacer la medicina del siglo XXI con el modelo organizativo del siglo XX. Rafael Bengoa es asesor internacional en políticas sanitarias y exdirector de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. El modelo asistencial que tenemos ahora es pasivo. Seguimos viendo que el modelo sigue esperando que esa persona se descompense y aparece en urgencias y ocupa una cama, que son las 2 partes más caras del sistema. Por lo tanto, organizándonos mejor, cambiando este modelo asistencial, vamos a hacer que el sistema público sea más sostenible. La detección de enfermedades en estadios precoces y el tratamiento y la rehabilitación para evitar su agravamiento definirán el cambio del modelo de organización de los servicios sanitarios. Dejará de estar tan centrado en los eventos agudos para enfocarse más en los crónicos. A esas personas también hay que ser preventivos en el sentido de que necesitamos monitorizarles en casa si se están descompensando o no. Eso quiere decir que vamos a tener en el radar a las personas que se están descompensando. Entonces yo me imagino en un centro de salud un grupo de enfermeros, enfermeras, viendo quién se está descompensando en su glucosa en sangre, su hipertensión, o está empezando a tener signos de un ictus o lo que sea, y poder enviar esa información rápido a un grupo clínico, ambulancia y tal, y poder ir rápidamente al domicilio. Las nuevas tecnologías jugarán un papel crucial en esta transformación de la sanidad. Muchos de los cambios que se esperan ya han empezado a gestarse. Actualmente, ya existen sensores muy avanzados que miden el nivel de glucosa en personas con diabetes y que envían la información directamente al móvil. Pero en el futuro, esto se podrá aplicar a más enfermedades. Dispositivos integrados en nuestra ropa o incluso en nuestro cuerpo
ayudarán a monitorizar nuestras señales biológicas o servirán para administrar automáticamente nuestra medicación. Consultar nuestro estado de salud será algo muy parecido a abrir la aplicación que nos dice cuánto va a tardar en venir el autobús. La inteligencia artificial será clave en todos estos dispositivos. Permitirá interpretar radiografías y resonancias de forma automática y monitorizar a las personas ingresadas para alertar de cuando necesitan ayuda de un profesional. Llegar a predecir qué es lo que va a ocurrir en un tratamiento. Mireia Crispín Ortúzar es profesora en el Departamento de Oncología de la Universidad de Cambridge. Allí también lidera un equipo de investigación en oncología computacional. Tú tienes todos los datos del paciente, se los das al algoritmo de inteligencia artificial y le dices qué va a pasar aquí, ¿no? Pues en el contexto de cáncer. El cáncer, cuando le dé esta quimioterapia o este medicamento, va a desaparecer, va a crecer, ¿qué va a hacer? Si llega a funcionar, pues la idea es que, por ejemplo, en el cáncer hay veces en las que no está claro qué es lo mejor, no está claro si se debería de hacer una cirugía, si se deberían dar 3 ciclos de tal tratamientos y tal. Y ahora mismo, pues un poco se toma la mejor decisión que se puede en base a la información que hay sobre el papel encima de la mesa. Con la inteligencia artificial podremos tomar decisiones realmente integradas que maximicen toda la información cuantitativa que tenemos y que puedan predecir qué es la mejor opción para cada paciente. Diversos algoritmos de voz podrán utilizarse para realizar diagnósticos de salud mental. Un campo en el que la medicina alcanzará resultados que hoy en día son solo argumentos de películas de ciencia ficción. Imagina un tratamiento para la depresión o para la psicosis que está basado en la alteración de los circuitos cerebrales a los cuales tenemos acceso. Miguel Hernán es catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard. Además, es el director de Causalab, el departamento de ese centro que utiliza datos para mejorar las políticas sanitarias. O un plan de prevención de suicidio que actúa incluso antes de que la persona sepa que va a intentar suicidarse. Sin salir de la mente ni del ambiente de películas futuristas, la ciencia podrá desarrollar sensores de nuestra actividad cerebral, cuando menos inquietantes. Imagínate que no tenemos que recordar una experiencia pasada para contárselo al médico. Simplemente nos descargamos el vídeo. O no tenemos que recordar un sueño, simplemente hacemos una descarga. O no tenemos que describir el tipo de dolor que estamos sintiendo, sino que se descarga la información y el médico o el sistema de inteligencia artificial automáticamente sabe lo que hemos experimentado o la pesadilla que hemos tenido o cuál ha sido nuestra experiencia. Los videojuegos podrían dejar de ser argumento de discusión en muchas familias. Ir al médico y que te recete jugar a uno de ellos podrá ayudarte en tu rehabilitación. En el futuro, también se ampliarán los campos donde se aplica la realidad virtual, que hoy se utiliza para aliviar el estrés, el dolor y la ansiedad en tratamientos como la quimioterapia. Y en las operaciones quirúrgicas, el cirujano podrá seguir operando dentro del cuerpo del paciente, pero también, aunque sea virtualmente, fuera. Con estas gafas, este cirujano es capaz de ver tanto el exterior como el interior de su paciente, todo gracias a la realidad aumentada. Al principio, hablábamos de las 3 P's que marcarán la medicina del futuro: precisión, personalización y prevención. 3 conceptos que, de forma transversal, son atravesados por otro término. Aunque esta vez no empieza por P. Podemos decir con certeza que la medicina del futuro estará cada vez más basada en datos, y esa es la palabra clave: datos. Cada vez habrá mejores diagnósticos
a veces incluso antes de que la enfermedad se manifieste, todo esto usando datos que se van generando y que proporcionen esa información, y usando bases de datos masivas será posible que mi médico pueda darme un tratamiento personalizado para alguien como yo, con mi misma edad, con mis características clínicas, de forma que no solo un tratamiento que funciona mejor para mí, sino también un tratamiento que tiene menos riesgo de causarme efectos adversos. Para visualizar mejor todo esto, pongamos un ejemplo. Me pongo en contacto con el sistema de salud para reportar un dolor de cabeza. Entonces, un sistema de inteligencia artificial analiza en tiempo real los datos de millones de personas, como yo, para determinar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Además, en tiempo real, el sistema recibe información de mi ordenador personal. Y cuando digo mi ordenador personal, hoy queremos decir el móvil que va en nuestro bolsillo, pero dentro de unos años puede ser un dispositivo que está implantado en mi propio cuerpo. Y este ordenador manda al sistema, con mi consentimiento, información sobre mis constantes vitales, sobre niveles de biomarcadores en sangre, la calidad de sueño en las últimas noches, mi nivel de actividad física en el último año, historia de viajes, dieta y miles de cosas que aún ni se nos ocurren. De hecho, quizás ni siquiera tengo que reportar el dolor de cabeza porque mi ordenador se ocupa de hacerlo antes de que me duela la cabeza porque está detectando algún tipo de anomalías en mi actividad neuronal. La operación para quitar la vejiga de José continúa. Llaman por teléfono. Es el laboratorio. Ya ha terminado de analizar si hay metástasis en los uréteres. Llegan buenas noticias. Uréteres negativos. A ver, vamos a limpiar la cámara, que tengo una mancha. El Da Vinci también responde a las órdenes de Carlos. En las próximas décadas será más autónomo y no solo un esclavo del cirujano. Nos acostumbraremos a ver robots cada vez más precisos e independientes por los quirófanos de los hospitales. La digitalización transformará por completo la medicina del futuro. Pero no lo hará sola. Irá de la mano de otra gran revolución, la biotecnología. En ese ámbito, una de las técnicas más avanzadas es la conocida como CART, que ya se aplica hoy, aunque todavía de forma limitada, a personas con algunos tipos de cánceres agresivos y resistentes a la quimioterapia y radioterapia. A estos pacientes que, en definitiva, están condenados a morir porque la medicina no tiene soluciones para ellos, se les pueden extraer células de la sangre y esas células de la sangre se las puede educar para que combatan con mayor agresividad a las células cancerosas. Para eso hay que sacarlas del individuo. En el laboratorio hay que eliminar una serie de frenos que tienen de forma natural las células y se les añade una especie de proteínas que se encargan de localizar las células cancerosas y de eliminarlas. En la actualidad, en España se aplica para determinados tipos de cánceres. En estos momentos están aprobadas para un tipo de leucemia, para la leucemia aguda linfoblástica B, hasta 25 años, y para unos subtipos de linfomas no Hodgkin, linfomas difusos de célula grande B, linfomas B transformados y linfoma mediastínico. Dolores Caballero es jefa de unidad clínica de trasplante y de células CART del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca. Pero hay otras aprobaciones que vienen en camino para otros tipos de linfoma y para otras enfermedades también de la sangre que no son linfomas ni son leucemia aguda linfoblástica, que es el mieloma múltiple. Tenemos que mejorar su eficacia porque no todos los enfermos que reciben células CAR se curan. Es decir, que esta célula T-CAR que conocemos hoy seguro que no va a ser la célula del futuro. O sea, seguro que vamos a hacer modificaciones en la estructura de esa célula y veremos esto, veremos que somos capaces de hacer células CAR eficaces en otras enfermedades.
y luego, bueno, utilizar donantes sanos. Y además utilizarlo mucho antes en el desarrollo de las enfermedades. Otro campo en el que habrá avances hoy inimaginables será el de la medicina regenerativa. Aquí, el camino empezó en 1996. Es la oveja más famosa de la historia. Hello, Dolly. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La oveja Dolly revolucionó la biología y la genética. Con ella se dieron los primeros pasos en el ámbito de la clonación. Una técnica con muchas aplicaciones, entre ellas la ingeniería tisular. Podemos imprimir con impresoras que en lugar de tinta depositan células. Entonces, programando adecuadamente esa bioimpresora, tú puedes generar algo parecido a un órgano. Nunca va a ser en estos momentos un órgano, pero va a ser un órgano que se va a parecer a un corazón, por ejemplo, de animales de pequeño tamaño, por ejemplo, un corazón de un conejo, un corazón de una rata, de un ratón, o algo parecido a un riñón. Puede servir para evaluar el funcionamiento de determinados medicamentos. Imagínate tú que tienes 10.000 medicamentos posibles que tienes que validar. Claro, si esto lo tuvieras que hacer en animales de laboratorio, utilizarías un montón de animales. Y la alternativa es utilizar estos órganos bioimpresos que te permiten descartar aquellos que no van a funcionar y resaltar aquellos que puedan tener alguna posible utilidad. Las terapias avanzadas abrirán una ventana de esperanza a quienes hoy solo encuentran un muro como respuesta. Aquellos que padecen una enfermedad rara. Si sabemos en estas enfermedades, el 80% de ellas son de fase genética, qué gen está afectado y cuál es su mutación, y si podemos acceder a las células que son las que manifiestan esa patología, pues podemos lanzarles estas herramientas de edición y podemos intentar restituir o corregir la secuencia y devolverla a la normalidad. Más allá de las terapias avanzadas, para algunos expertos, la gran revolución de las próximas décadas llegará en un campo que recientemente nos resulta muy familiar. El primer lote de vacunas de Pfizer llegaba a Guadalajara. Desde allí se distribuirán al resto del territorio. La Agencia Europea del Medicamento acaba de dar luz verde a la vacuna de Moderna. La primera mujer vacunada en España, Araceli Hidalgo. Adiós y gracias por aceptar vacunarse y enhorabuena. Yo creo que el gran cambio va a ser vacunas. Va a haber vacunas para el cáncer, igual no todos los cánceres, pero yo creo que dentro de 5 o 10 años ya tenemos una vacuna para muchos cánceres. Y luego es probable que también se pueda usar todas estas tecnologías para el Alzheimer y otras enfermedades, todas las demencias. Aún hoy, vemos algunas de estas tecnologías y terapias como parte de una galaxia lejana. Sin embargo, llegarán a ser parte de nuestra vida diaria. Es nuestra responsabilidad integrarlas de la mejor manera posible, manteniendo un servicio sanitario puntero, universal y sostenible desde el punto de vista económico. Para ello, lo primero es que las nuevas tecnologías no pillen desprevenidos a los sanitarios. Deberán formarse a lo largo de toda la vida para conocerlas bien y aprovechar al máximo su potencial de ayuda. Aunque también deberán estar alerta quienes desarrollan esos avances. Es muy importante que en este tipo de campo la formación sea muy inclusiva y que tanto los sanitarios se formen en programación e inteligencia artificial, como al revés, los programadores, los científicos de datos tienen que entender muy bien cómo funciona el campo de la salud, qué tipo de regulación es la que luego se va a aplicar al producto, ¿no? Qué tipo de error no deberías de cometer nunca. Ya hemos visto que la medicina del futuro estará marcada por el Big Data. Millones de fichas personales e historiales médicos navegando por la red. Las ventajas serán infinitas, pero también tendrá sus riesgos.
Tenemos que garantizar la privacidad de estos datos y que en ningún momento estos datos pasen a información pública, ¿no? Y eso lo tenemos que compatibilizar con el acceso a la información genética de los pacientes por parte de los investigadores. Por un lado, hay que proteger el mal uso, el uso inadecuado de estos datos, pero no nos tenemos que pasar de la raya en el sentido de que las medidas protectoras para garantizar la privacidad impidan a los investigadores acceder. En la medicina del futuro, los dispositivos robóticos y de inteligencia artificial desempeñarán un papel protagonista. Pero en ningún caso deberán desplazar la labor de los profesionales sanitarios. El trato con el paciente tendrá que seguir siendo humano. Yo siempre digo que una persona al que le has ofrecido estar en el radar continuo y que voluntariamente cede su información al sistema, y el sistema la guarda confidencialmente, eso es medicina más humanizada que la que damos hoy, en el que yo no te tengo en el radar. Si dentro de 10 o 15 años te tengo en el radar, eso es más humanizado. Estoy contigo, te estoy acompañando en un viaje. De vuelta al quirófano, vemos un ejemplo de ese trato humano que debe prevalecer entre médico y paciente. Carlos Núñez y su robot han terminado de sacar la vejiga. La intervención ha sido un éxito. El jefe de urología se quita los guantes. Satisfecho, le pide a su compañero Fernando Lista que llame a la familia para darle las buenas noticias. Ya está, ha ido todo muy bien, según lo previsto. Así que nada, ahora va a terminar de cerrar el doctor Alonso y ya está. Cuídate mucho, que ha ido todo bien. Nada, a usted. Buena tarde, hasta luego. Hemos reflexionado sobre cómo será la medicina del futuro, las oportunidades y los retos a los que se enfrenta. Pensemos ahora sobre un aspecto fundamental para su desarrollo: el rol del Estado. Ahora toca un esfuerzo presupuestario y de transformación hacia todo lo que hemos hablado, no presencial, tecnológico, etcétera, y de cuidados a domicilio en la pública. La sanidad pública deberá verse reforzada como vector del cambio de modelo. Ahora bien, la empresa privada será la encargada de desarrollar muchas de las nuevas tecnologías. Buscar objetivos comunes, qué es lo que queremos entender, qué preguntas podemos hacer en nuestra investigación que van a resultar interesantes para la empresa, pero que también van a avanzar lo que nosotros queremos hacer como investigadores. Crear espacios que permitan esa interacción es fundamental, y el Estado es, digamos, el jugador clave en permitir que eso ocurra de manera organizada, de manera transparente y de manera efectiva. En las próximas décadas, la medicina estará mucho más integrada en la vida diaria de las personas. Y el hospital podría dejar de ser el principal centro de cuidados en favor del domicilio. Entonces, ¿cómo nos curarán en el futuro? Es probable que vayamos menos al médico. Estaremos monitorizados a distancia a través de sensores implantados en nuestro cuerpo. Si nos encontramos mal, podremos describir nuestros síntomas o subir fotografías a una aplicación. Un sistema de inteligencia artificial nos dará el diagnóstico. Cuando lo necesitemos, acudiremos a un centro de salud o a un hospital en los que veremos robots en pasillos y quirófanos. Pero calma. Personas como Carlos continuarán siendo imprescindibles y nuestro principal apoyo en el sistema sanitario. Y seguirán mereciéndose nuestros aplausos desde el balcón.